allí y me lo muestras. Levanta la mano cuando hayas terminado. ¿Ahí ve mi pantalla ya? ¿O no? Sí, profe. Ah, perdón. Sí, profe. Estaba compartiendo porque no me aparece iPad. Es que es extraño. De momento que es un extraño, no me está mostrando. Aquí yo creo que me muestra. Profe, creo que tengo el contraejemplo. Listo. Dame un momentico. Ya logré conectarme aquí. Listo, entonces escríbelo antes de que yo comparta. ¿Lo vuelvo a escribir en el chat? No, como estábamos antes, ¿no tienes un paint o algo así por A este? ver, voy. Tú recuerdas la expresión escribe la expresión y el contraejemplo. La expresión que escribió tu amigo y el contraejemplo. Ya estoy compartiendo. Entonces, esa fue la que escribió tu Esta amigo. fue la mía. Esa es la Esa de es él, la profe. tuya. La de él tenía un 1 por ahí después del 0. O sea, creo que esta falla con la de Angelo porque... Pero escribe la de Ángelo o Ángelo te ¿Cuál la es la puede de dictar. Angelo? ¿Me la puede dictar? Ángelo. Sí, es, pues realmente es la misma tuya, sino que no tiene el uno estar dentro del paréntesis. Ah, no tiene una. Sí, ya veo. Igual Y esa ahí A te ver, dicen. voy. pero, pero ya sería aceptada. Dani, te escuchamos lejos. Hola, ahí se escucha mejor. Sí. Sí. ¿Ustedes saben cómo hago para quitar una barra que me aparece exactamente allá? Entonces, ese debería ser aceptado. Sí. Y sin embargo, no lo es porque no tiene 011 asterisco. Profe, pero Fíjate. ese nodo se supone que no debería ser aceptado porque tiene número par de ceros. Sí, pero el contraejemplo porque lo acepta o porque no lo acepta. Eh, Pero pues está bien que da- no lo da- acepte, ¿no? no, por eso estoy preguntando de qué es el contraejemplo. ¿No? Yo no sé de qué es el contraejemplo. O sea, mejor dicho, que ¿fue Juan Camilo quien lo hizo? ¿O Diego? El contraejemplo lo hizo Juan Camilo. Juan Camilo, ¿nos escuchas? Perdimos a Juan Camilo. Entonces, Juan Camilo dice, este es un número impar de ceros y esta es una cadena que no debería ser aceptada, ¿cierto? Porque tiene un número par. La primera, Profe, ¿ahí me escuchan? sí, pero nos tapaste, pero bueno. Ah, esa es. Ahora sí. Bueno, ahorita sí continúa, yo digo, habla tú. Pues, creo que esta es la falla, aunque pues en la del chat de Angelo creo que es diferente. Ah, no, es igual. Pues, a ver. O sea, aquí ese es el primer uno. Después terminaría aquí, Pero espérate un momento, después aquí, antes de que continúes. Esto es un contraejemplo en que la debe aceptar o que no la debe aceptar. O sea, que no la debes, o sea, que creo que no lo, o sea, que creo que es y no lo acepta. no, pero esta no es. ¿Cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Él ha contado 6 por algún motivo. Ha contado mal, listo. Entonces, está bien. Entonces, como es 7 la debería aceptar y dices que no la acepta. Creo que ahí falla, no sé si pueden corregirme. Vamos a ver. El problema son los primeros dos ceros, o sea, para aceptar el primer cero, entonces te comes esos dos primeros unos que están allí. Sí, o sea, esto hasta aquí Sí, es hasta aquí, creo. sí, exacto. Ahí necesariamente te los tienes que pasar, ¿cierto?
Ajá. Entonces, te pasas el primer cero, luego llega el 0, 1, 1, el cero. Ah, es que tú no tienes, Ángelo, tú no tenías un asterisco en el paréntesis. Sí, profe, o sea, cerrando el paréntesis hay un asterisco. Sí, o sea, sí, porque no lo escribimos. O sea, ahí obviamente no funcionaría, pero Juan, te hace falta un paréntesis, un asterisco. ¿Ahí ya lo están viendo, profe? Ah, ya, ahora sí. Uy, Sí, uy, ahora uy. sí. Bueno, entonces, ujú. Entonces O esa sea, parte, creo que aquí esta la acepta bien, pero cuando llega este 101 creo que falla. ese 1, 0, 1, para aceptar el 1 tendría que soltar ese, tendría que haber un 0 primero y no lo hay. ¿Eso es lo que quiere decir? Sí, Sí. sí, creo que tienes razón. O sea, que, o sea, esto no hace este match. Pues no sé si Ángel lo esté viendo. Ángelo, ¿entendiste? Sí, sí, estoy viendo, pero estoy tratando de ver la solución Mm. y no logro ver cómo pues cuadra con esa. ¿Cómo así la solución? La de Erazo. La de Erazo es la de la izquierda. Es que, Sí, señor. entonces te estás viendo por qué la de Erazo sí acepta esa cadena. Sí, profe, eso es lo Porque que la estoy mía es tratando casi de igual ver. que la tuya. A ver. Ah, es que hay otra proposición. Sí, Sí, profe, la ahí de la están las dos izquierda es la mía. propuestas. La de Erazo, que es la de la izquierda, y la mía, que es la de la derecha. Ah, Erazo. Erazo, explica por qué la tuya sí acepta eso. Y a ver, porque bueno, uno son varios, no hay un cero, que creo que es este de aquí. Ujú, Sí, después cualquier número de unos seguido de un cero, que sería este cero de aquí. Después cualquier número de unos, que es este de acá, un cero, que sería este de aquí, y se parte. Después cualquier número de unos aquí, ujú, un cero, cualquier número de unos aquí se vuelve a partir. ujú. Y después Luego, acá es un uno aquí, ujú, y dos cero, ceros. cero, ya, y este uno pues en cero, y ya, y sí funciona. Ujú. ¿Sí entendiste, eh, Ángelo? Sí, profe. Bueno, en todo caso, vamos a llegar a esto y ahí van a poder verificar sus soluciones si funcionan o no con este método que vamos a ver. Entonces, y ese es el problema que quiero decirles. O sea, muchas veces es difícil mirar si acepta o no y todo eso. No tenía que hacer una prueba formal y ahí sí mostrar que efectivamente eso pasa. Pero para eso vamos a tener un teorema que nos garantiza que la expresión que obtenemos es correcta por construcción. O sea, no necesitamos mostrar eh, que funciona. En este caso tendríamos que mostrar que funciona y ensayar y por ensayo de error, ¿será que este caso sí? ¿Será que este caso no? Entonces, a ver, recuerden que lo que queremos probar en la clase anterior que probamos, que para todo pattern o expresión regular, uno podría construir un autómata que reconociera el mismo lenguaje. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Vamos a mostrar que para todo autómata finito existe un pattern alfa de m. Para todo autómata finito de m existe un pattern alfa de m, cuyo lenguaje es el mismo. El lenguaje de m es igual que el lenguaje alfa de m. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar eso? Es un poquito más complicado que lo anterior. Lo anterior, si bien recuerdan, era muy fácil, era las propiedades de clausura de los autómatas. Entonces, antes de eso, las expresiones regulares, uno puede definir una equivalencia que intenta capturar la noción de igualdad. Uno escribe, si el lenguaje de alfa, de la expresión regular alfa, es igual a la expresión regular beta, ya algunas veces digo patterns, algunas otras veces digo expresión regular, son sinónimos fundamentalmente.
Solamente que cuando uno las expresiones regulares habla de las operaciones reducidas al conjunto que ya sabemos que puede derivar todas las demás. ¿Se acuerdan que dijimos que la arroba no se necesitaba, por ejemplo? Entonces, esta relación va a tratar de capturar eso. Y esa reflexión, pues, es reflexiva, relación es reflexiva, simétrica y transitiva. Ustedes saben qué es eso. Y satisface ciertas reglas que le va a permitir a ustedes simplificar sus expresiones. Por ejemplo, es asociativa, es conmutativa, o sea, alfa más beta, lo mismo que beta más alfa, y ustedes pueden aplicar estos paréntesis, los pueden hacer como quieran. Tiene el vacío como elemento neutro, identidad, alfa más esta expresión regular, que con todo vacío me da alfa, alfa más alfa es alfa, alfa concatenado con beta concatenado con gamma es alfa concatenado con beta concatenado con gamma. La expresión regular para el de empty string, pues no hace nada básicamente, la puede poner a la izquierda o a la derecha y no me va a cambiar la expresión regular. La concatenación distribuye sobre la suma, es decir, alfa concatenado con beta más alfa, lo mismo que alfa gamma, es lo mismo que alfa concatenado con beta más alfa concatenado con gamma. Y así hay varias reglas. De pronto las más notorias que necesitan que discutamos allí sean estas dos. Bueno, esta la entienden, ¿cierto? Alfa concatenado con el conjunto vacío, siempre me va a dar vacío. ¿Eso es claro? ¿Alguien me puede explicar por qué creen que esta debe ser cierta? ¿Por qué vacío más alfa concatenado con alfa star es igual a alfa star? Profe, pues yo creo que Ujú, porque al concatenar alfa con alfa star, ujú, lo que uno hace es que uno quita la posibilidad de que sea alfa a la cero, ujú, ¿cierto? Y que eso es pues, lo que nosotros conocemos como alfa plus. ujú, Y si le unimos pues epsilon, lo que ujú. tenemos es que le estaríamos añadiendo otra vez alfa a la cero, lo que digamos vuelve a alfa star. Sí, muy bien. Exactamente lo que tú dices, porque obviamente, a propósito, ¿esta regla es cierta o no? ¿Qué creen? ¿Es cierta o no? Profe, yo creo que sí. Bueno, ¿y cómo la prueban? Ya, ya vuelvo a esa pregunta de cómo probar que esto es cierto. Completo estas reglas. Esta otra también es clara, ¿cierto? Entonces, epsilon más alfa star concatenado con alfa, lo mismo que alfa star. Y estas dos, aquí hay un menor igual. Ese menor igual es simplemente que el lenguaje de esto está incluido en el lenguaje de esto. Es decir, alfa menor o igual que beta significa que el lenguaje de alfa está incluido en el lenguaje de beta. Eso significa que el lenguaje de alfa más beta es igual al lenguaje de beta. Y eso significa simplemente que alfa más beta es igual a beta. Entonces, cuando yo escribo alfa igual a beta, es lo mismo que escribir alfa más beta igual a beta. Entonces, esta dice que si beta más alfa más gamma sigue siendo menor o igual que gamma, entonces alfa estar beta es menor o igual que gamma. Bueno, y esta última, pues es parecida.
Simplemente que invierte este beta y este alfa star aquí. Bueno, lo importante de estas reglas es que alfa es equivalente a beta, es decir, alfa y beta tienen el mismo lenguaje, si y solamente si se puede probar con todas estas reglas. Es decir, siempre que alfa sea igual a beta, se pueden probar con estas reglas que les acabo de dar. Es decir, es un sistema completo. Cualquier cosa que sea cierta, es decir, que el lenguaje este es igual al lenguaje este, se puede probar usando solamente las reglas, estas reglas. Entonces ese es el poder de ese sistema. Es decir, que en principio uno solamente podría razonar con ellas sin necesidad de utilizar más propiedades. O que ustedes pueden programar estas reglas en Python o en algo así. Si ustedes quieren probar algo de esto, tratan de que su programa en Python combine todas estas reglas para generar esta igualdad. Eso sería como un probador de teoremas sobre expresiones regulares. ¿Entienden esa parte o no? ¿O están perdidos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Daniel? Sí, profe, entendido. Nicolás, ¿puedes llamar a cualquiera de los que no participan tanto? Los que acabamos de llamar. Morales. Luis Alberto. Mora- Morales. No escuchamos a Morales. ¿Qué tal David Alejandro Sí, profe. Sánchez? Bueno, Morales, ¿entendiste esta parte o no? Perdón, profe, acabo de entrar. ¿Qué parte? No, pues si acabaste de entrar no te puedo O preguntar sea, qué no, entendiste. o sea, es que me fui como un minuto, no creo que me haya perdido de todo. Ah, ya. Bueno, ¿para qué son estas reglas? ¿O qué me dicen estas reglas? Ah, ok, creo que habías dicho que era para probar que con eso se podía probar que A era equivalente a B, bueno, alfa equivalente a beta, ¿cierto? Sí, exactamente. Bueno, entonces este es mi sistema. Entonces, pues aquí hay un ejemplo de cómo derivar, por ejemplo, que alfa concatenado con alfa está el mismo que alfa estar concatenado con alfa. Y aplicando simplemente estas reglas que están aquí. Bueno, ahora vamos a mirar cómo generar, dado una expresión, un autómata, una expresión regular que le corresponde. Entonces, miremos este autómata, ¿cierto? Entonces, yo no sé si ustedes ven la correspondencia entre este autómata y esta expresión, y entre esto y esto, tal vez. ¿Esa correspondencia entre colores y expresiones la ven o no? Por ejemplo, John Sebastián. ¿Habla, profe? ¿Qué te dirían? Esta es una expresión regular y este es el autómata. Y ellos corresponden, es decir, el lenguaje de este es el mismo lenguaje de esto. Yo traté de hacer una asociación de colores. ¿Tú me podrías explicar qué me dice esa asociación? No entiendo muy bien a qué se refiere la pregunta. Es decir, digamos que la parte en amarillo representaría ¿cómo se llama? El lenguaje regular, ¿no? O sea, el autómata es el lenguaje regular. Ujú, sí. Ok. O sea, Entonces, digamos que estaría haciendo una concatenación de ambos autómatas, es decir, de ambos lenguajes regulares. exacto, mira que lo que estás diciendo allí tiene sentido. Esto es una concatenación entre expresiones regulares, ¿cierto? O sea, este es de la forma alfa concatenado con beta, donde alfa es esta parte y beta es la parte de. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que esto corresponde a la concatenación de este autómata con este.
que lo hacíamos a través de esta transición entre. Entonces, ¿me puedes explicar por qué alfa, que es esta parte, es equivalente a este autómata, llamémoslo m de alfa, y este llamémoslo m de beta? Explícame por qué más o menos estas dos partes corresponden. La parte m de alfa y alfa. De momento, profe, miro bien los autómatas. Para que lo entiendas mejor, tal vez te puedes imaginar que, bueno, sí, que esta tiene un autómata, un estado de aceptación. Entonces, John, ¿ves la conexión o no? Pues así a simple vista, yo creo que no me resulta tan clara en este momento, la verdad. Bueno, vamos a ver si de pronto Ortiz, Yo, profe, Luis, ¿tú ves la conexión? pues yo viéndolo así, por lo menos alfa es como que son dos unos o un cero, entonces por eso está el camino como de un uno y un uno, y solamente el de cero. ¿Cómo? No, es que no se escucha bien cuando hay un problema con tu audio. No, sí, profe, el micrófono no es muy bueno. ¿Ahí se está entendiendo? Se corta un poquito. Espérate, llamo a otra persona por ahora, Ok. mientras que arregla tu audio. Angelo, ¿tú ves una conexión entre el autómata M de alfa y alfa? M de alfa y alfa, Ujú, pues, profe, según lo que yo veo del autómata, ujú, o sea, sin ser concatenado, el estado de aceptación sería como ese nodo que está en la mitad. Entonces, acepta cuando es vacío, o sea, cuando recibe cualquier cantidad de ceros o cuando recibe cualquier cantidad de parejas de unos. ujú. Sí, y esto, ¿está leyendo aquí o está leyendo aquí? ¿El Profe, autómata o la expresión? Y alfa. y pues en sí eso es lo que me representa alfa. O sea, Ujú, alfa me dice cualquier combinación de, digamos así, pares de unos, ujú, lo aceptaría, o cualquier número de ceros. ujú. Exacto. Entonces, o sea, realmente no sé cómo definir uno sin ver el otro. Uno sin decir, yo no quiero que definas el uno sin ver el otro. Lo que estoy diciendo es que si ves la Ok, correspondencia entre este y este, si es que, sí, o sea, es exactamente el mismo lenguaje. Y Isabela, tú ves la conexión entre la parte verde, es decir, el beta y el autómata M beta, entre este y este. Pues viene siendo similar al otro, ¿no? O sea, pues el autómata acepta pares de ceros, acepta también uno, acepta epsilon. Exacto. Entonces, entonces hay un factor de composicionalidad aquí. Entonces, si uno puede, digamos, si uno quiere pasar de aquí a acá, entonces uno puede descomponer este autómata y luego hacer concatenaciones de ellos. Entonces, esa más o menos sería la idea, pero pues es fácil verlo aquí y a veces es más complicado, por ejemplo, cuando yo tengo esta clase de autómatas. Es más difícil de ver o sea, qué me va a salir de allí. Entonces vamos a ver un método general que me va a funcionar. ¿Listo? Entonces, voy a preguntar mucho porque esta parte también es de las otras partes que la gente se confunde y no entiende muy bien. Entonces, sobre todo los que no participan, yo espero que estén concentrados. Entonces, la idea es que, dado un autómata M,
que tiene sus estados finitos Q, su alfabeto, su función de transición delta, es un autómata no determinista. Me queda más fácil, de una vez entré con los no deterministas. Conjunto de estados iniciales y finales. Y sea un conjunto de sus estados Q. Este es un subconjunto cualquiera de estados. Tales que U y B son estados. Entonces, vamos a computar una expresión regular que se llama alfa de V pasando por X, que es el conjunto de todas las cadenas, básicamente, que me llevarían de U hasta B, posiblemente pasando por X. ¿Ya? Entonces, esa es la intuición. Profe, ¿podrías volver a repetir? Es que no me quedó claro. Bueno, entonces esta expresión, alfa de Vx, es una expresión regular que vamos a construir y debe capturar el conjunto, capturar significa aceptar, el conjunto de todas las cadenas X, tal que hay un camino de U hasta B, va desde U hasta B, etiquetado por la cadena X minúscula. Y, o sea que eso simplemente significa que vas a ir desde U con X, vas a llegar a B. ¿Se acuerdan de esta? Bueno, ¿se acuerdan de esta relación o no? Delta mayúscula hat. ¿Recuerdan eso o no? ¿Alguien se acuerda qué es delta hat? Profe, ¿no era la función de transición de los no deterministas, creo? Sí, exactamente, pero con hat, ¿qué significa? Si es con una cadena, que, o sea, que hace todos los posibles hasta llegar al final, no solo uno. Eso que X no es un carácter, sino que es una cadena, ¿no? sí, exactamente. Entonces, ¿qué significaría esto? Si digo que delta hat de S1 con X me da S2, ¿qué tiene por eso? ¿Se acuerdan que eso lo definimos cuando empezamos con los autómatas no deterministas? Que de C1 puedo llegar a C2 usando las transiciones de X. Exactamente. Pero el seguro esto es un conjunto de estados y esto es otro conjunto de estados. Entonces, esto indica que de alguno de estos conjuntos, de alguno de los estados en este conjunto, yo puedo llegar a alguno de los estados de este conjunto a partir de X. ¿Ya? Entonces, en caso de que se hayan olvidado, entonces, pongamos uno que no sea determinado. Entonces, por ejemplo, llamemos este estado de aquí S y esto llamémoslo T. ¿Listo? Entonces, ¿qué me daría delta hat del conjunto S leyendo la cadena 1? 1. ¿Qué me daría eso? Para ese autómata. Profe, el conjunto ST, Ujú. ¿Puedes explicar por qué? pues, ¿Cómo profe, llegó a ese? o sea, no estoy muy seguro, pero Ujú, desde el autómata, digamos, uno inicia en el estado S, ¿cierto? ujú. Entonces, haciendo la transición 1-1, en ese mismo, digamos, en ese autómata, llega al mismo punto, a S. Y como hay una transición epsilon, pues yo hago lo mismo, pero en el otro autómata. Entonces sería hacer 1-1 que llegaría a T. Muy bien. Entonces, alguien
Llamemos a David Alejandro Sánchez, que me daría esto. Solamente con un 1. David. Estaba hablando y estaba muteado, profe, qué pena. Daría T, ¿cierto? Sí, ¿por qué? ¿Puedes explicar? Pues digamos desde T, yo puedo llegar, desde S, pues yo no podría llegar hasta el mismo S porque tendría que tener dos transiciones de 1 Muy y bien. nomás tengo una. En cambio, pues pasando la transición epsilon al estado de T, pues veo que solamente necesito un 1 para llegar al mismo. Entonces por eso nomás sería T. Muy bien. Entonces ya veo que entienden esa parte. Entonces, esto ya con eso es sencillo. Y ahora ustedes lo que tienen que pensar es que del alfa de Vx son todas las cadenas que me llevan desde U, desde el estado U, hasta el estado B. Y por los estados que ustedes pasen, todos tienen que estar en X. A ver, para que lo vean más fácil. Entonces, digamos, pongamos que, imaginen que ese es un grafo de ciudades. Entonces ustedes necesitan cómo llegar de Cali. Supongo que el autómata tiene los estados son todas las ciudades de Colombia. Profe, Entonces una pregunta. ¿sí? Alfa es un conjunto, ¿cierto? Alfa denota un conjunto, pero también la expresión regular, cuyos elementos, los que aceptan son de este conjunto que estamos definiendo. ¿Ya? O sea, mi pregunta es, si yo digo que Alfa X Cali Barranquilla, por ejemplo, Ujú, son todos los posibles caminos, sí. pues podría tener muchos, Ujú, uno o ningún camino, ¿cierto? Por sí. ende, alfa, o sea, alfa yo lo podría expresar como un conjunto, o sea, la definición de alfa es un conjunto que tiene No, todas las posibles pues, combinaciones de sí, solución. o sea, las cadenas que reconoce, que acepta, van a ser ese conjunto. Lo que vamos a definir es una expresión regular que reconoce ese conjunto de todas las cadenas para ir de un punto a otro pasando por X. Entonces este X de aquí, digamos que es Bogotá. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí, ¿qué cadenas hay? Pues hay cadenas que ya no van a estar. Por ejemplo, la que va de Cali, Palmira, Pereira, Medellín, Barranquilla. Esa no va a estar porque esa no pasa por Bogotá. Pero las cadenas que van por Cali, Barranquilla, Manizales, Bogotá, Medellín, esa sí está porque esa pasa por Bogotá. Pero no solamente eso, todos los estados intermedios tienen que estar aquí. ¿Ya? Entonces tengo que agrandarla para incluir todos los estados intermedios, excepto Cali y Barranquilla posiblemente. Pero los demás tienen que estar aquí. ¿Ya? Entonces, este conjunto que yo ponga aquí tiene que tener las ciudades por las cuales yo debo pasar para ir de Cali a Barranquilla. Si yo quiero eliminar alguno de esos caminos, entonces simplemente no incluyo esa ciudad aquí. Por ejemplo, si ustedes no quieren pasar por Medellín, pues entonces no incluyen Medellín aquí. ¿Entienden o no? Nicolás. Ah, no. Nicolás sí entiende. Eh, Yo creo que está. llama a alguien, Nicolás. Ah, tal vez Diego. Diego. Aunque Sí, no sí, sé si profe. esté. Ah, sí, sí está. Sí, me queda. Entonces recuerden, esta es la ciudad origen, la ciudad destino,
y estas son las ciudades por las cuales ustedes tienen que pasar. Esa es la mejor forma de explicarlo. ¿Entiendes, Isabela? Sí, profe. Entonces, ningún camino o ninguna cadena que no incluya estados intermedios, aquí no se cuenta. Si lo quieren ver las escalas que tengan que hacer, si estos son viajes en avión, este X contiene las escalas que tengan que hacer, ¿ya? Entonces, bueno. Entonces, eso nos va a ayudar para construir nuestro autómata. Entonces, formalmente, ¿cómo se define? Pues, simplemente, todas las cadenas tal que V esté en el conjunto delta hat de U con X. Y todos los estados en ese camino, con la posible excepción del origen y el destino, tienen que estar en X. Entonces, exactamente lo que dijimos. En nuestro ejemplo, entonces este era Cali, todos los caminos que van de Cali, este sería, perdón, este sería Cali, este sería Barranquilla, estos serían los por donde paso, y todos estos, todos los estados por los cuales paso tienen que estar en esta X. ¿Ya? Entonces ya con eso, miremos los casos, hagamos esto inductivamente. Inductivamente tiene que ver con lo que ya conocen, inducción matemática. Entonces vamos a escoger los casos básicos. Entonces, el caso básico es cuando X, que es el conjunto de estados intermedios, es vacío. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a mirar cómo construir eso, dado el autómata, ¿cierto? Entonces, me dice, si este es vacío, entonces supongan que estos sean, cada uno de estos símbolos son los símbolos que están en el estado U. Entonces ustedes tienen este caso aquí, este es U, este es mi estado U, y este estado U tiene desde 1 hasta sub K arcos. ¿Ya? Entonces la expresión regular es, si U es diferente de B, si U es diferente de B, entonces mi expresión va a ser A1 hasta A sub K, donde cada uno de estos son los símbolos del alfabeto que me llevan de U hasta B, pero son símbolos, no cadenas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este autómata de aquí, ¿cuántos símbolos tiene? Bueno, escogamos uno más interesante. Bueno, inventémoslo por acá mejor, más cercano. Si ustedes tienen algo así como que pueden ir de aquí a acá, haciendo 1, y de aquí a U, V y W. Entonces, como U es diferente a este B que está acá, entonces alfa de UV sería la sumatoria de todos los símbolos que hay para ir de U a B, pero solamente hay uno, entonces me daría 1. Si hubiese otro por aquí que dijese O con 0 también, entonces sería 1 más 0. ¿Ya? Si no hay ninguno entre U y B, por ejemplo, podría ser esto. Puede ser un autómata así. Que aquí tiene 0, aquí tiene 1, algo así. Entonces, no hay ningún símbolo de U hasta B. Entonces, en este caso, la expresión alfa de V sería vacío. ¿Ya? Entonces es intuitivo, es cómo voy de U hasta B pasando por ningún estado intermedio.
Pues la única forma es que haya un camino directo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes pueden ir de Cali a Palmira, sí, porque hay un camino directo. Hay un camino indirecto también, pues siguiéndose por Puerto Tejada o algo así. Pero el único camino directo sería este. Y, no, también hay otros directos, entonces cada uno de estos, por la recta Cali-Palmira, por el puente se me olvidó, ¿cómo se llama ese puente? ¿Alguien ha ido de Cali a Palmira alguna vez? Ahí, Juanchito, creo. sí, el puente de Juanchito, entonces aquí estaría la recta Cali-Palmira y el puente de Juanchito, las dos formas de ir directamente. Entonces, cuando U es diferente de B, entonces, o es la sumatoria de todos los caminos directos, estos de aquí, o es vacío si no hay ninguno. ¿Queda claro o no? ¿Alguien no entendió? ¿Ángelo? Sí, profe. ¿Entendiste este caso básico? ¿O no? Más o menos. ¿Qué Digamos no que todavía lo entendiste? estoy digiriendo un poquito, profe. Imagínate, tienes un autómata, entonces tú miras los estados U y B, y tú te dices, ¿cuáles son las cadenas que yo aceptaría que me lleven de U a B pasando por ningún otro estado? Entonces, bueno, te vuelvo a hacer este ejemplo aquí. Por ejemplo, supongo que tenemos esta situación. Este es U, este es B y este es W. Y estamos calculando alfa de U, V, una expresión cuyo conjunto son las cadenas que me llevan de U hasta B pasando por W. ¿Qué cadenas serían esas? 0, 1. 0, 1, exactamente. Y si de pronto tengo esta situación aquí, ¿qué cadenas? Cualquier cadena que tuviera que empezara por un 0 y Ujú. uno estar, ¿no? Exactamente. Entonces, las cadenas para ir desde U hasta B son todas que empiezan a se pueden quedar aquí sí, haciendo este ciclo y luego llegan acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le borro este W de aquí? O sea, aquí tendríamos el conjunto vacío, que es el caso que estamos mirando. ¿Cuántas cadenas hay para ir desde U hasta B pasando por ningún otro estado intermedio? En ese caso, ninguna. Exactamente, en ese caso, entonces ninguna, entonces por eso ponemos esto. ¿Ya? Es decir, cuando no hay ninguno de aquí hasta aquí. Ahora, mira que es muy diferente si yo tengo esto aquí. Ahora, ¿cuántas cadenas hay? Una, que sería Una. la del 0. Exactamente. Pero si aquí yo le pongo otra vez W, entonces, esta es una buena pregunta. ¿Qué pasa si yo le pongo a W? Sería 0, 1 estar. 0, 1 estar. Pero ¿y qué pasa? Se te olvidó este camino directo, ¿no? ¿Ángelo? Entonces, profe, de pronto una cadena que tuviera que No, empezara no, por no, un... o sea, O sea, no se podría porque tendría un camino directo que no pasaría por W, por ende no cumpliría la condición. no, a ver, mira lo que dice aquí. Todo camino desde aquí hasta acá, excepto posiblemente U y B, tienen que estar en X. Como de aquí hasta aquí no hay ningún estado intermedio, entonces no hay problema. ¿Sí ves? O sea, esta también se incluye.
porque esta no tiene estados intermedios. Son los estados intermedios los que tienen que estar allí, ¿me entiendes o no? Sí, profe, sí. Ujú. Entonces, si pasas por un estado intermedio, ese estado intermedio tiene que estar en este conjunto de acá. Como fuiste aquí directamente, no pasaste por ningún intermedio, o sea que ese está bien. ¿Ya? Bueno, entonces recuerden ese ejemplo bien. Entonces ahora sí entiendes por qué la expresión regular para alfa vacío v es esto o esto, donde A1 hasta su K son todos los caminos directos, es decir, estos son símbolos. Estos son símbolos del alfabeto. Es decir, hay un arco desde U hasta B etiquetado con alfa 1. Ahora sí te quedó claro, Ángelo. Sí, profe, bastante. Bueno, entonces, ahora pregúntense qué pasaría si U puede ser igual a B. Esto en el caso que U y B eran diferentes, por eso diferente parte. Pero, ¿qué pasa si U y B es el mismo? Es decir, piensen que sería alfa de U con vacío aquí. En este caso, ¿qué me daría? Epsilon, ¿no? O algo así. Exacto. ¿Puedes explicar por qué? Porque pues no necesita strings para quedarse en el mismo, entonces epsilon se queda ahí y ya. Y no hay otro, ¿y qué serían si voy en este caso? WW. Mm, Pues también lo mismo, ¿no? No, Claro que pues, en este caso hay un arco que me lleva a WW1, que es 1. exactamente, ahí está la diferencia. Ah, Entonces, ya. sí, entonces sería 1 o epsilon. ¿Listo? Bueno. Eh, ¿Queda claro? Entonces, con ese ejemplo, de ahí sacamos esta definición. Pero Profe, entiendo. una pregunta. Ajá. Pues no sé si de pronto se sale mucho, pero 1 o epsilon es lo mismo que 1 o no aplica. Uno, ¿cómo hacía aquí? Sí, en caso No, tal. no, 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 epsilon es la cadena vacía, el símbolo, sí, la cadena vacía, Ujú. y uno va a ser pues, la cadena que tiene un solo símbolo, que es uno, Ya, ok, sí, profe. ¿sí? Entonces, ahora ustedes se pueden preguntar por qué no uno, uno, ¿cierto? Es simplemente porque el, el- si es uno, 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 entonces había un W que sería estado intermedio, y ese estado intermedio no está incluido aquí, ¿ya? Entonces el hecho que este sea vacío lo obliga a que no pase por ningún estado intermedio, es decir, que solamente un solo ciclo, un un solo símbolo. ¿Me entienden? Es decir, porque si son dos unos, si es la cadena 1, 1, yo tendría que ir de W con 1, voy a W otra vez, y otra vez a W, acá. Entonces esto me convertiría este segundo visita a W, lo haría un estado intermedio. Pero yo digo que no hay estado intermedio porque mi conjunto es vacío, entonces por eso es que se elimina ese caso. Entonces, las únicas cadenas son la vacía y el 1. ¿Queda claro? B, profe, ¿no sería un asterisco? O sea, pues puedo ir la cantidad de unos que yo quiera, ¿no? Isabela, exactamente eso es lo que traté de explicar. Si son varios, entonces, ¿qué pasaría con los? O sea, acuérdate que vas desde W hasta W, o sea que ¿quién es el origen? W. ¿Y quién es el final? Este W de aquí, ¿cierto? Si tienes un 1 no hay problema, pero si hay dos unos, tú vas
Primera, empiezas en W, luego visitas este W y luego sigues y vuelves a W. Entonces, efectivamente este W de aquí se te vuelve un estado intermedio. ¿Sí ves? Está en la mitad, está entre el origen y el destino. Entonces, este estado intermedio no está incluido entre los estados intermedios que puedes visitar, porque este conjunto es vacío. Todo estado intermedio tiene que estar, recuérdate que la idea es que todo estado intermedio tiene que estar en este conjunto acá. Y ese conjunto ahí es vacío. ¿Entiendes, Sí, Isabel? profe, gracias. Es como si tú dices, voy a ir ¿cómo ir desde Cali hasta Cali? Entonces tú vas, vuelves, sin pasar por ninguna otra parte. Ya si vuelves a hacerlo otra vez, es la segunda visita a Cali, se vuelve como un estado intermedio. Paraste allí a echar gasolina y volviste a salir. Entonces ahí ya lo tienes que contar como estado intermedio. Bueno, Si uno, bueno, qué pena, si uno tuviera el B del vacío, el W, ahí sí podría ser. excelente pregunta. Excelente pregunta. Entonces, alguien que me diga quién debería ser allí. 1 estrella o epsilon, Un creo, Esther. ¿no? Exactamente, debería ser una estrella. Muy bien. Ya están. Pero Entonces, Epsilon sí lo acepta. No, sí, ¿cierto? claro. No, Epsilon ¿Por sí. qué? Porque Si en sí no está pasando por ningún estado intermedio. este es cero o más, porque ya está allí. Alguien lo dijo, creo que fue Eraso, que dijo, como él ya está allí. Este caso aquí, ¿sí lo ves? Desde U hasta U, siempre está Epsilon allí incluido. Ok, profe. Listo. Bueno, entonces, alfa de vacío UU, aquí yo estoy asumiendo que U es igual a B, entonces como tener UU. Entonces perdón, lo escribí donde no es. Es aquí. En este caso tenemos UU, entonces son todos los A1 hasta sub K más epsilon, si hay más de una transición a sí mismo, o epsilon si no hay ninguna. O sea, ya está allí en todo caso. Aquí básicamente estamos hablando del caso que el nodo se ve de esta manera. Este W aquí, y estas son las transiciones A1 y está acá. O sea, son todas las transiciones que están de W a sí mismo, y le añadimos el caso vacío porque ya está allí. Pues si no tiene ninguna, pues es simplemente vacío, epsilon, perdón. Bueno, esa es la parte fácil. Entonces ahora necesito que estén concentrados para que hagan, a ver si alguien puede explicar esta parte. Ahora supongamos que mi conjunto no es vacío. Es decir, los estados intermedios no son vacíos. Y ustedes tengan en cuenta ese símil que les hice con las ciudades. Entonces, supongamos que ustedes van a escoger, este conjunto no es vacío, ustedes van a escoger un elemento cualquiera de ese conjunto, llamémoslo Q. Entonces, otra vez vamos de Cali a Barranquilla y cogen un Q cualquiera. Ese Q puede ser Medellín o puede ser Bogotá, y X puede ser el conjunto de todas las ciudades de Colombia. ¿Ya? Entonces, el conjunto de las cadenas que obtener con esta expresión regular, yendo desde U hasta B, pasando por X, es igual a se puede definir o es idéntico a este conjunto que está aquí. Es decir, todas las cadenas de U hasta B, pasando por X, pero no por Q, es decir, por cualquier elemento de X menos por Q, pero lo estoy eliminando. O sea, voy de U hasta B a B sin pasar por Q. O voy primero
de U hasta Q sin pasar por Q, sino en cualquier otro. Luego voy de Q hasta Q. Posiblemente me quedo visitando Q un tiempo, este asterisco. Y luego voy de Q hasta B, otra vez sin pasar por Q intermedio. Entonces ahí se las pongo un poquito más grande, a ver si ustedes hacen una reflexión y traten de entender lo que está diciendo allí. Recuerden que el más significa o esto o esto. Estas son concatenaciones. Esto concatenado con esto, concatenado con este, y esto es esta parte 0 más veces. Traten de dividir su análisis en dos partes. Empecemos por esta parte. Ustedes van a ir de U hasta B, pasando por X. Entonces ustedes dicen, ¿o son todas las cadenas que están aquí o están acá? ¿Aquí qué cadenas están? ¿Dónde, profe? Aquí en esta parte. No, no, ¿no ve mi cursor? Ya, es que no se estaba viendo, pero ya sé. Ah, Serían todos los que nos permiten pasar de U hasta V, pero sin pasar por Q, ¿no? exactamente. Entonces vamos a asumir, por ejemplo, que Q es Bogotá. Vamos de Cali a Barranquilla. Y X son todas las demás ciudades. Entonces, todos los caminos que hay para llegar etiquetados por las ciudades que visiten. Desde U hasta B, desde Cali hasta Barranquilla, pasando por estas ciudades. ¿Aquí qué están diciendo? Si Q es Bogotá. Sin pasar por Bogotá. Exactamente. Entonces, todos los caminos que hay para ir de Barranquilla, de Cali a Barranquilla, son todos los caminos que hay sin pasar por Bogotá, más que, te sigan, Q es Bogotá. ¿Qué diría esta parte? Lo que me lleva de Cali hasta Bogotá, Exactamente. sin incluir a Bogotá. O Sí, sea, o en sea, los estados intermedios. exactamente. ¿Va bien? ¿Y esta parte ahí qué me diría? Profe, pero en cuanto a eso, ¿uno cómo va de Cali a Bogotá sin pasar por Bogotá? Porque acuérdate que los son estados intermedios. No es que no pases por Bogotá, sino que los estados intermedios no sean Bogotá. Bogotá Mm. es destino. Bogotá es destino. Ah, ok. Ujú. Esta parte de aquí, ¿qué me está diciendo? Todos los Se estados refiere, que me permiten quedarme en Bogotá. Sí, o sea, este es el caso que Isabela preguntó ahora, ¿cierto? O sea, pues, ¿qué pasa si, pues, ir de Cali a Cali? Entonces, ustedes, todas las cadenas que me permiten ir de Bogotá a Bogotá, sin visitar con estados intermedios, Sin que no. me quede como estado intermedio Bogotá. Sí, exactamente. Y eso puede pasar, puede haber un ciclo, ¿no? Y luego esta última parte que me dice. Que me lleve de ese ya Bogotá hasta sería, Barranquilla. Exactamente. Entonces sí ve que ahí recuperan todos los caminos que tenían acá cuando pasaban por Bogotá. O sea, aquí ya quedó, en esta parte ya está Bogotá, ya visitan Bogotá, en esta parte no visitan Bogotá. Entonces, todos los caminos de un lado al otro son todos los caminos evitando este y todos los caminos que no evitan este. Y ya. Entonces, viéndolo, digamos, sin ese ejemplo de las ciudades, es todo camino de U hasta B con estados intermedios en X debe pasar lo siguiente: o nunca visitan Q, son los caminos que van a, a Barranquilla, de Cali a Barranquilla sin visitar Bogotá. Entonces, esta expresión que ustedes dijeron aquí, ¿bien? O, eso es por el más, aquí hay un más, entonces, o visitan a Q por la primera vez. Eh, Eso es, voy directamente de U hasta Q sin pasar por Q. Y
con los loops que haya desde Q hasta Q, es, pues sin quedarse en Q, la expresión del medio, y finalmente desde Q hasta B, Bogotá, Barranquilla, sin pasar intermedio por Bogotá. Entonces, miren que allí ya tienen, por inducción, uno asume que uno de esto ya lo tiene hecho. Entonces, si ya tiene hecho esta parte, entonces con eso obtiene esta parte. Es decir, ustedes, si escribieron un algoritmo para esto, que lo pueden hacer en Python, le empezaría a construir primero estas expresiones para el conjunto vacío, luego para el conjunto con un elemento. Entonces aquí ya les quedaría el conjunto vacío. Y hacen eso para todos los conjuntos de un elemento. Luego para el conjunto de dos elementos, entonces este de aquí ya sería el conjunto de un elemento. Es decir, es una definición inductiva y el algoritmo sería un algoritmo o recursivo, o ustedes van construyendo desde el conjunto vacío, añadiéndole más nodos. Al final les va a quedar, pues, si este es un estado inicial y este es un estado final, aquí pondrían todos los estados. Y eso sería el equivalente al autómata. Profe, yo tengo una pregunta. Espérate, antes de eso termino una idea aquí. Supongamos que mi autómata es determinístico, para hacerlo más sencillo. Si mi autómata es determinista y además asuma que tiene un estado final y un estado inicial, o sea, S y F, ¿cuál sería la expresión regular que corresponde entonces a ese autómata? Pues sería alfa de dónde hasta dónde. Si mi autómata tiene este estado inicial S y tiene otras transiciones allí, al final tiene un solo estado F. Este es un dibujo muy feo. Este es mi autómata. Con un solo estado inicial, con un solo estado final. ¿Cuál sería la expresión regular que corresponde a ese autómata según esta construcción? ¿Alfa de quién a quién? ¿De S a F? De S a F pasando por dónde. ¿Por X? Pero ¿quién sería X? Todos los estados, ¿cierto? Sí, los estados intermedios, ¿no? Todos. O sea, Q. Entonces, esto es lo que corresponde a ir de Cali a Bogotá pasando por todas las ciudades. Entonces, ¿cuáles son todas las cadenas que reconoce un autómata? Pues todas las que me llevan del estado inicial hasta el estado final, pasando por todos los estados. Ya es, Profe, ¿sí? ¿Entendieron pasar esa por, parte, sí o no? sí, Bueno, pero pasar eso... por, Ujú. pasar por todos los estados es obligatorio o si hay como que una transición inmediata. Pasar por eh, los estados, bueno, en este caso, pues no tiene ningún problema porque aquí, en este caso particular, pues están todos los estados. Lo que les está diciendo es que cualquier estado intermedio de aquí tiene que estar aquí. Pero como este es el conjunto de todos los estados, pues siempre va a estar allí. Pero, por ok. ejemplo, en este no, en este vas desde U hasta B y todos tus estados intermedios tienen que estar en este conjunto. Pero este conjunto excluye Q. O sea que eso te va a excluir de ciertos caminos. ¿Ya? Ok. Ujú. Bueno, bueno, este es el caso de un autómata determinista que tiene un estado inicial y un solo estado final. ¿Qué pueden hacer si tienen varios estados iniciales y varios estados finales? ¿A alguien se le ocurre qué hacer? Si tienen dos No, estados... ¿Ah? profe, una Supongamos... pregunta. Sí, espérate un Cuando momento. hablamos, ok, Esa pregunta. Suponga que su autómata tiene dos estados iniciales y dos estados finales. Eh, ¿Cuál sería el análogo a esto que hicimos aquí? Aquí era porque era un solo estado inicial y un solo estado final pasando por todo Q.
¿Qué pasa si son 2 y 2? Es un autómata que tiene 2 estados iniciales y 2 finales. ¿Cómo me quedaría mi expresión? ¿Se puede Profe, ¿no se podría los hacer la unión? estados? Sí, la unión es la suma, ¿cierto? Entonces sería alfa de S1, F1, pasando por Q, más quién. S1 llegando a F2, luego S2 llegando a F1 y luego S2 llegando a F2, ¿no? Exacto. Exacto, sería esa sumatoria. Y ustedes ya saben cómo calcular cada una de estas, cada una de estas, cada una de estas. Entonces, en general, para cualquier autómata es simplemente esta cosa fea que está escrita aquí, para escribir mejor. ¿Dónde está? Es la sumatoria de todos los términos de esta manera. Entonces es una sumatoria para todo S que pertenece al conjunto de los estados iniciales S para todo F que pertenece a los estados finales. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte? Entonces esta expresión regular por construcción me va a reconocer exactamente lo mismo que el autómata. Ahorita sí la pregunta que alguien tenía. ¿Alguien tiene una pregunta? Nicolás, ¿quién tenía una pregunta ahora? Creo que era Angelo. Profe, yo, pero ya se me olvidó. Bueno, listo. Entonces, ahora miren que yo aquí escogí un Q en particular. Y no Profe, por... ya, es que viendo la expresión que me genera la pregunta, yo realmente, ¿para qué quiero? Digamos, yo tomo todos los caminos que me lleven de Q hasta Q sin tomar a Q como un estado intermedio, ¿cierto? Ujú. Pero, digamos, ¿cuál es el fin de como todas las combinaciones de eso? ¿Cuál es el fin de iterar allí? Porque el Sí, autómata esa es la podría tener... pregunta. Sí, porque el autómata podría tener un loop allí precisamente en ese estado. ¿Te acuerdas del que este? Y tú no puedes ignorar. Si tú vas de aquí, ¿te acuerdas que esta pregunta se la hicimos, no sé si fue o la hizo de pronto Isabela? Si vos, si vas perdón, si vas desde aquí hasta aquí, en este estado tú no puedes ignorar que aquí puede haber un loop. Y en este loop, pues hay muchas cadenas que se están formando. Si no, simplemente sería una cadena 0, 1. Pero por este loop aquí está 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, etc. Entonces, por eso estás consiguiendo la posibilidad de que aquí haya un ciclo. Profe, Y ahora, pero ahí recae la pregunta y es, si yo estoy diciendo que no me puedo incluir a Q como estado intermedio, ujú. sí, o sea, si yo digo que no puedo incluir a W como estado intermedio, yo no puedo hacer en ese ejemplo uno estar, ¿cierto? Sí, sí lo puedes hacer porque es que luego hay una continuación. Ah, ok, ya, listo, sí. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo. ¿Listo? Para terminar. Vamos a aplicar esto que hicimos para este autómata. Ya van a ver que es más fácil de lo que les decía. Entonces, ustedes tienen que coger un Q cualquiera, pero la regla, el heurístico que pueden usar es el siguiente. Escojan el conjunto que más les desconecta este grafo. Es decir, tal vez la ciudad con más conexiones. ¿Ya? Eso siempre les va a dar lo mismo, pero les va a simplificar estas expresiones. Entonces, en este caso, sería Q. Si quitamos a Q, pues ya no hay camino de este a este, porque todo camino de P a R, digamos, pasa por este Q. Este Q es como el hub.
¿Ya? Bueno, pero no importa, recuerden, ustedes pueden escoger cualquiera y les da lo mismo. Simplemente que es más fácil hacerlo así. Entonces, el lenguaje de este autómata, es, bueno, tal vez Nicolás puede llamar a algunos que casi no participan. Jorge Figueroa, creo que Jorge, yo creo que lo podemos llamar. Jorge, ¿estás? Sí, sí, sí. Este autómata que está aquí, dime una cadena que acepte. Por ejemplo, la cadena nomás, o sea, un ejemplo. Sí, ejemplos de cadenas. Pues 1, 0, 0, Ujú. 0. Sí, exactamente. Entonces, vamos a escribir un español regular que reconozca las mismas cadenas que este. Es decir, las cadenas que van de P hasta P, porque tiene un solo estado inicial y un estado final y es el mismo. Entonces, P hasta P, pasando por P, por Q y por R en estados intermedios. Todo estado intermedio tiene que estar pues, en algún estado, ¿no? Entonces, recuerden, van a escoger este Q es que van a quitar en esta parte de acá. O sea, en esta fórmula de aquí, el Q que van a escoger es el de esa esquina y lo van a quitar en este conjunto aquí. Entonces, aplicando esta ecuación, la ecuación me quedaría, si quito Q, entonces sería alfa que va desde P hasta P pasando por PQR. Entonces, alfa que va desde P hasta P pasando por PR. Miren que aquí quité el Q, ¿cierto? Por eso es que Q ya no aparece aquí. Luego voy desde P hasta Q pasando por PR. Luego 0 más veces desde Q hasta Q con estados intermedios PR. Y luego, finalmente, voy desde P hasta Q con PR. Listo. Eso es lo que la ecuación me dice. Ahora lo que tengo que determinar es cada uno de estos. Entonces, piensen cuál sería, miren el autómata y díganme cuáles son las cadenas para ir desde P hasta P sin pasar, pasando con estados intermedios en PR. Solo 0. Ninguna. No, porque cero no Buena pasaría pregunta. por R, ¿no? Hagamos esto de tal manera que parezca Colombia, para que les quede más claro. Este sería Cali. Bogotá, así como subiendo hacia el centro. Por aquí, ¿quién sería este? Neiva, de pronto. O Popayán. ¿Alguien de Popayán aquí? Yo, profe. ¿Quién es yo? David. Bueno, entonces pongamos Popayán aquí. Claro que si Popayán sería como más por acá. Entonces sí, yo creo que Neiva es mejor. O Tunja, tal vez. ¿Ustedes saben dónde queda Tunja? ¿No? Creo que Neiva está bien, profe. ¿Cuál estaba bien? ¿Neiva? Neiva, sí. Bueno. Solamente para que les dé una conexión visual con esto. Entonces van desde Cali hasta Cali. Estamos en este. Sin pasar por Bogotá. Y pasando, pues pueden pasar por Cali y por Neiva. Pero aparentemente hay camino de Neiva a Cali, pero no hay Cali a Neiva. Es una carretera una sola vía, como el túnel este que inauguraron en Armenia, fue. Bueno, entonces, ¿cuáles serían? Profe, una pregunta. Ajá. Cuando yo digo que X es igual a P, R, yo estoy diciendo que, digamos, el camino puede pasar por P o por R, o estoy diciendo que tiene que pasar por P y por R. No, mira, es lo que le estaban diciendo antes. Tú vas, este es el origen, este es el destino, y lo que aparezca así son intermedios. ¿Sí? Es donde paras.
donde paras. Imagínate que esas son las ciudades donde paras a comerte algo y luego sigues. ¿Ya? Estos son estados intermedios. Entonces vas desde AP hasta P y estos son tus estados intermedios. ¿Me entiendes? ¿O no? Profe, es que mi pregunta va más. Yo puedo decir que voy de Cali hasta Cali Ujú. pasando solo por P, ¿cierto? Entonces yo doy una cadena que pase solo por P. Ujú. Entonces me deja como estado intermedio P. Sí, pero ahí está bien porque P ya está incluido aquí, míralo. O sea, ahí puedes hacer los ciclos están permitidos. Esa era la gran diferencia y eso creo que lo concluyó Isabela. No sé si tú recuerdas, o Isabela, ¿tú recuerdas cuando hablabas aquí y yo te dije alfa de W, alfa W, Era alfa W, W y W. eso. Si es con vacío, la única cadena es 1. ¿Te acuerdas, Ángelo? Ángelo es el que está preguntando, ¿cierto? Sí, profe. Isabela concluyó que era solamente 1, o ella creía que era 1 asterisco, o sea, varios ciclos, pero yo le dije no porque ese segundo W quedaría como estado intermedio. Entonces luego ella preguntó, pero si incluyo el W aquí, entonces ahí ya, cuando lo incluyes aquí, ahí ya sí puedes visitar esto las veces que quieras porque este W se permite en la visita. ¿Me entiendes ahora, Ángelo? Sí, profe. Entonces, volviendo acá, entonces, mira que aquí Cali sí está incluido. Entonces, ya con esa nueva explicación y mirando el grafo de aquí, ¿alguien me puede decir qué me daría esto? ¿Cuál sería la expresión regular que corresponde a eso? 0 Profe, asterisco. Muy bien, Isabela y ahí. Sí, profe, yo te quería preguntar una cosa. Ajá. Digamos, Entonces, cuando tengo ese conjunto, por ejemplo, P y R, ujú. ¿necesariamente tengo que pasar por los dos o solo basta con uno? Buena pregunta. Entonces, esos son o sea, todo estado intermedio tiene que estar en ese conjunto, Isabela. Todo estado intermedio tiene que estar en ese conjunto. No quiere decir que todos los elementos del conjunto tengan que aparecer en las visitas. Va en una dirección. Es decir, si tú dices que que todo camino tiene que pasar ¿qué te digo yo? Que tiene que pasar de Cali a Barranquilla, tiene que pasar por Bogotá y por Medellín y demás ciudades. Un camino que tenga Medellín y que no tenga Bogotá, está bien, porque lo que te piden es que los que estén en el camino estén incluidos en el conjunto. No que el camino incluya todos los elementos del conjunto. ¿Sí es la O diferencia, sea, Isabel? serían todos los subconjuntos posibles de ese conjunto, tal vez. Sí, es simplemente que esa lista, Isabela, piénsalo así. Tú tienes que escoger un camino y las ciudades intermedias tienen que estar en el conjunto de ciudades que te permiten parar. Eso quiere decir que si te permiten parar en Medellín y en Bogotá, pero tú no paras en Bogotá, no estás obligada, o sea, no te obligan a parar allí, pero si paras tienes que estar en alguna de las ciudades permitidas. Ah, ok, ya, muchas gracias. Bueno, listo. Si esa analogía con ciudades siempre ayuda porque... Bueno, entonces, vamos a ver, entonces ya esto nos quedó fácil, ¿cierto? Creo que Naim y Isabela lo concluyeron. Esta parte de aquí es 0 asterisco. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería esta parte? Alfa de P hasta Q. Va desde Cali a Bogotá y pueden pasar por Cali, intermedio, por Cali o por Neiva. Cero estrella 1, ¿no sería, profe? Vamos a ver. Vamos desde aquí hasta aquí.
Y todos mis estados intermedios tienen que estar en P y en R. Tú dijiste que 0, estrella y 1, ¿cierto? Uno se preguntaría por qué no 1, 0, 0, 1. ¿Alguien me puede contestar? Porque pasa como intermedio Q y Q no está permitido. Exactamente. Entonces ya tenemos este de aquí. 0 está 0 estrella 1. Entonces 0 estrella 1. Ya estamos que terminamos. Ahorita tenemos que calcular este de aquí. Alfa de Q hasta Q pasando por P o R. Alfa de Q hasta Q, o sea, de Q hasta Q con estados intermedios P o R. 0, 1 estar, ¿no? 0, 1 estar, 0, 1 estar. Sí, 0, esa. 0, 1 estar. ¿Por qué 0, 1 estar? ¿Mm? Y también hay otra, profe, yo creo que se le puede poner más 0, 0, 0 estrella 1. Bueno, ¿cuál otro? 0, 0, 0 estrella 1. Entonces, 0, 0, 0 estrella 1. Sí. Y todos los intermedios estaban en Q, P y en R. Sin embargo, hay uno Profe, yo creo que no es que 1 estar, es exactamente. uno solito, o sea, 0, 1. Y la razón, creo que Isabela puede responder por qué este no y por qué. O sea, porque Porque tiene a Q como estado intermedio. exactamente. Sí, entonces ya entendieron. O sea, usted no puede tener ese en el estado intermedio. Entonces, y les faltó el vacío, ¿no? Acuérdense que el vacío está. O sea, yo puedo ir de Bogotá a Bogotá porque ya estoy allí. Creo que eso lo dijo Juan Camilo al comienzo, o no recuerdo quién, cuando estábamos recordando esta expresión. Bueno, entonces, en total tenemos epsilon 01, 00001 asterisco 1. Y lo que pasa es que yo utilizando mis reglas que les mostré, yo puedo reducir esto a esto, ¿ya? O sea, de aquí tengo la vacía, o es 0,1, como dijo Ángelo, o es 0,0,0 asterisco 1, como dijo Juan. Pero aquí yo puedo utilizar las reglas, las ecuaciones que utilicé aquí. Eso no es necesario que lo hagan, simplemente para que quede más bonito. La pueden reducir con estas ecuaciones, y eso es lo que se hace aquí. Se reduce, se factoriza, y al final le queda esta expresión que es más bonita. Epsilon más 0,0 asterisco 1. Bueno, y me falta esta última de aquí. Van desde, siempre me olvidan los nombres, desde Profe, yo no entendí por qué dio 3 ceros al final. 3 ceros, ¿dónde? No, Ahí en... pero esa es la otra. Miraste mal, ok. miraste mal. No quiero decirles. Ahorita van desde lo último, van desde Q, la ciudad intermedia que escogieron fue Bogotá, van desde Bogotá hasta Cali, pasando por cualquiera que no sea Bogotá. Sería 0, 0, 0 asterisco. Exacto, esa fue la que vio. Bueno, entonces 0, 0, y este asterisco aquí, ¿no? O sea, para que no vayan a confundirse, esto aquí así. Bueno, entonces ya por construcción, simplemente hacemos esa suma, y aquí tienen la expresión regular que corresponde a ese autómata. Bueno, entonces creo que entendieron todo, ¿cierto? Entonces, como tarea, escuchen bien, como tarea, quiero que cojan el ejercicio anterior, el de los unos impares, ceros impares, y le calculen la expresión haciendo este método, utilizando este método. A ver si obtienen exactamente el mismo que obtuvo Juan Camilo, o el de Ángelo, o los demás.
que lo hayan hecho. ¿Me entendieron la tarea o no? Sí, profe. Te lo voy a escribir aquí para que no se me olvide. Homework. Se tenía un estado de aceptación, ¿cierto? ¿Alguien recuerda el autómata? Pasa del inicial al otro con 0, se devuelve con 0, se queda con unos. Ahí, ¿listo? Sí. Entonces ustedes lo que tienen que es aplicar este método, lo discuten, lo discuten en monitoría si quieren también. A este autómata le aplican esto. Entonces van a pensar cuáles son las cadenas que yo obtengo para ir desde... Vale, no, se me olvidó mencionar quién era quién. Este es ese y este es T. Entonces van desde S hasta T pasando por S y T. Y le aplican el algoritmo y miran a ver qué expresión y ya obtienen su expresión. Y esto es lo que quería llegar. Ya ahora tienen un método que les permite obtener la expresión por construcción. Interesante que lo puedan hacer con un algoritmo. Los que les gusta programar todo. Bueno. Frank, Ujú. ¿la clase va hasta acá? La clase, ¿cómo? Que si vas a explicar algo más. No, ya termino aquí, porque ya se acabó el tiempo. Entonces, tenemos el parcial para, ¿no recuerdas?